Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Muy buenas noches para todos. Desde el Instituto de Paz de la Universidad Distrital los saludamos muy cordialmente en su programa, nuestro programa ¿Qué está pasando? Y hoy queremos traer a este espacio una situación que nos llena de alegría, que nos llega de halagos, que nos muestra cómo el proceso de paz sí es una realidad. Tenemos unos invitados muy especiales, muy sólidos, muy guerreros, por lo tanto, muy importante su presencia en este espacio. Queremos presentarlos inicialmente. El compañero Isaí Medina y Jonathan Arbeláez. Ellos son dos personas excombatientes, dos personas que en uno u otro bando, porque son de bandos diferentes, estuvieron en el frente de la guerra, de la batalla. Y la gran noticia y la importancia de este programa es el significado que conlleva que ellos hoy, después de tanto tiempo, son y están en la misma orilla. Y están en la misma orilla quiere decir que sí avanzamos en el hecho de la paz. Y no, ustedes lo van a escuchar directamente, no porque lo digamos desde aquí, sino van a escucharlos a ellos, que son unos convencidos de este gran propósito que venimos acometiendo ya hace unos años. De tal manera que Isaí y Jonathan, sean ustedes bienvenidos. Jonathan, ¿quieres presentar un saludo? Hola, ¿cómo van? Buenos días. Un gusto, como decías. Mi nombre es Jonathan Arbeláez. Soy su oficial retirado del Ejército, Fuerzas Militares. Eh, Agradecerte este espacio que me has invitado. Un gusto. En verdad que tus palabras son enriquecedoras y estamos dispuestos. Muy bien, gracias, Jonathan. Isaí, Compañeros, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo y un cálido abrazo a la distancia para todos allá donde están. Y un saludo a la audiencia. Mi nombre es Isaí Medina Vera, firmante del Acuerdo de Paz, y pues acá estamos compartiendo esta experiencia con ustedes y con la audiencia. muy bien, muchas gracias. Sean nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Luis Alfonso Bermúdez, hago parte como investigador del Instituto de Paz y de ahí el por qué nos encontramos en este evento tan importante. Para iniciar, queremos decir, o quiero decirles que no es un programa de orden magistral, es un conversatorio, es una plática muy descomplicada, de tal manera que podamos decir las cosas por su nombre, y ese es el propósito de la academia, en este caso, en su misión de investigación, de cómo cómo acercamos a la realidad, a la comunidad frente a estos hechos. Isaí, ¿nos podrías hacer una pequeña semblanza de todo ese trasegar tuyo en este hecho para llegar al punto del que hoy nos encontramos de un propósito de paz? Sí, claro. Bueno, mi historia de vida comienza en Santander, en un corregimiento que se llama Santa Cruz de la Colina. Nací allá. Soy campesino, mi papá Nicanor Medina era un campesino, mi mamá Esperanza Vera es una campesina hoy en día. Eh, Fue un territorio conocido como Zona Roja. Una de las experiencias que tuve siendo niño es que cuando tenía como 5 años, haciendo un mandado a mi mamá en el pueblo, quedé atrapado en un combate.
Y de ahí en adelante, pues eh, el desarrollo de la vida normal era muy cotidiano encontrar usted los actores armados dentro del territorio y la familiarización que uno comienza a generar con los actores armados. Y bueno, poco a poco fui preparándome, me enviaron a la escuela, luego al colegio, y empezó ese proceso de rebeldía también a surgir dentro de mí, dentro de las causas políticas. Y más allá de eso, pues mi abuelo paterno se llamó Heraclio Ortega. Él fue guerrillero liberal en ese territorio de Santander en la época de la violencia después de el Bogotazo. Y creo que eso y fue marcando la vida de nosotros como familia. Y después de todo ese tiempo que transcurrió, donde hubo un momento de guerra y luego hubo un momento de paz, y luego vuelve a aparecer lo que se llamó la guerrilla, que se conoce hoy en día, y, y ahí en ese proceso pues terminamos involucrados, terminé involucrado también porque mi hermano también estuvo parte de la guerrilla y hoy en día sí, el año 2000. Entonces pienso que después de esas experiencias de guerra, tuve que pasar por momentos difíciles, fui herido en combate, después fue capturado y estuve 19 años privado de la libertad. Fue algo muy complicado estar privado de la libertad y sin embargo dentro de la formación política e ideológica que nos daban a nosotros, nos decían que dentro de la guerra uno estaba expuesto a quedar inválido, a quedar en un cementerio o si era más afortunado llegaba a la cárcel. Eso era una de las cosas que preparaban psicológicamente al combatiente y de las que uno se preparaba también. Y a mí me correspondió, me tocó 19 años en la cárcel privado de la libertad, luchando también dentro de la cárcel por la defensa de los derechos humanos. Y bueno, eso se convirtió en una historia de vida para mí. muy bien, Isaí. Jonathan, por favor, cuéntanos un poco de esa semblanza primaria, por favor. Bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, Soy nacido en el departamento del Amazonas, en Leticia, Amazonas. Fui un joven de familia, bachiller, siempre con sueños. De pronto nunca vi la posibilidad de estudiar. Mi sueño siempre fue, pues, ingresar a las fuerzas militares desde que inicié mis estudios. No puedo decir que mi departamento o es uno de los privilegiados, diría hoy, o bendecido, porque en Leticia, donde parte del Amazonas, no hay delincuencia, es muy poco. Yo creo que es el departamento de La Paz. Nosotros nunca vivimos nada relacionado a esta situación de guerra. A los 18 años, eh, ingreso a prestar el servicio. Mi madre, la señora Carmen Chamorro y mi padre nunca estuvieron de acuerdo. Siempre pensaron pues en la necesidad de que estudiara, de que me hiciera profesional. Pero como dice Isaías, mi rebeldía pretendí me regalé a prestar el servicio militar. Ingresé a prestar el servicio. Después de que salí, no pude seguir porque mi madre otra vez me decía, estudia, haga algo. Pasó como un año, ingresé al Ejército Nacional, a la Escuela de Suboficiales. Eh, Ahí empieza mi historia de vida. De pronto, en el tiempo que entro yo en el año 2000, la ideología eh, era muy diferente a la que es ahora. Para nuestros tiempos no existía, diría yo, que derechos humanos. Algo muy parecido a lo que dice Isaac. Nosotros siempre nos daban en la mente era que o estabas en la cárcel o tenías un pie en la cárcel o tenías un pie en la muerte. Esa era lo que tú te tenías y entrabas al ejército. Mi ejército como lo decían nuestros comandantes antiguamente, en un pasado diría uno, el ejército se medía por litros de sangre.
Antiguamente los mejores eran los que daban de baja, los que daban resultados operacionales. En ese tiempo eran los mejores. Entonces, me basé en una ideología muy diferente a la que es de las fuerzas militares hoy en día. Yo alguna vez les dije que viendo desde mi punto de vista hoy en día, todo ha cambiado. Todo cambió, tú ves un ejército más profesional, unas fuerzas militares más enfocadas a los derechos humanos, parte de un entrenamiento, una ideología que yo no manejé. Mi entrenamiento siempre fue diferente, fue un trabajo operacional, diría uno, o siempre con la mentalidad de que todo lo que había era un enemigo, todo lo que había tenía que ser y destruir. Entonces, mi tiempo fue muy diferente al de ahora, pero siempre fui, diría que una juventud y un muchacho o un joven muy humilde que creí, y alguna vez se lo dije o lo he dicho siempre, tomé malas decisiones y me dejé contaminar. Ese es como gran parte algo resumido de mi historia de vida. Jonathan Isaí, no tomaste la idea de un proyecto de vida en el cual tú confiabas y estabas colmado de ello, pero como todo lo que tiene que ver con la guerra, cuando tenemos que enfrentarnos a ella, es otra la situación, es otra la situación. Y paradójicamente, ya hablaremos de ello, paradójicamente, mira cómo son las cosas. Querida audiencia, Jonathan Isaí, la única forma para poder tener mayor esperanza fue estar en la cárcel. Y la circunstancia la expreso así porque Isaí pudo ser un experto profesional en informática y Jonathan es un excelente contador, forjados sus estudios desde el mismo escenario de las rejas. De tal manera que Isaí, ¿cómo fue ese trasegar en ese escenario de esa guerra, de esa vida de lucha, antes de entrar a este futuro que vives diferente? ¿Cómo fue ese trasegar, ese fragor de la batalla? Bueno, yo pienso que haber estado allá en la guerra, primero que requiere de una preparación psicológica para poder soportar lo que se vive dentro de la guerra. En el caso de un ejército irregular como en el que yo hice parte, enfrentados a un ejército regular con todas las condiciones económicas, militares, tecnológicas, pues es una diferencia muy grande. Y la situación psicológica es fundamental en un escenario complejo, en donde se aprende a tener también fraternidad, camaradería, compañerismo, y se enseña. Hace parte de lo que es la vida cotidiana, o hizo parte de lo que era la vida cotidiana dentro de la lucha armada. Sin embargo, cuando empieza ya la confrontación como tal, uno empieza a perder compañeros, a ver compañeros que quedan mutilados por las bombas, por las minas, afectados, lisiados por las heridas de bala, eh, compañeros que quedan desaparecidos en un bombardeo, por ejemplo. Es una situación complicada. Ahora cuando en el año 2000 que empiezan a hacer las fuerzas de despliegue rápido, empiezan a aparecer los espías, entonces es una situación compleja cuando uno se enfrenta, está en un combate y tiene que soportar el fuego de una artillería como tal. En ese caso, pues ahí eso genera muchas situaciones de adrenalina, de una cosa y de la otra. ¿Cuántos años, Isaí? Pero que se va... No, yo en la guerra estuve poco tiempo, yo desde el año 99 hasta el 2002 que, que fui capturado ya herido en combate. Ajá. Pero sí pasé ese tiempo y cuando apenas comenzaba lo que era el Plan Colombia y toda la reingeniería que tuvo el ejército en ese momento y toda la presión militar. También conocer de muchos compañeros que eran capturados en combate y que eran ejecutados. La única forma de salvarse en un periodo de tiempo dentro de esa guerra, que si uno llegaba a ser capturado,
para que no lo mataran tenía que haber población civil que lo estuviera viendo a uno, al contrario uno se moría y moría torturado y luego después de la tortura lo fusilaban. Eso era una situación compleja y muchos compañeros les pasó eso. Y después de eso ya fue otra cosa estar uno herido. Uno en un momento de tener 3, 4 combates en una semana y de acostumbrarse a esa vida de combates, y uno llega a un momento en que cree que no le van a entrar las balas, hasta que por afortunadamente para mí pues terminé herido y eso hizo que me tuvieran que sacar. eh, Me sacaron del área donde estaba, luego me llevaron a la ciudad y en la ciudad terminé capturado después de que estaba esperando turno para pasar a una clínica y me capturan y uno de los objetivos que tenían cuando me capturan, que es algo que no le he contado a mucha gente, es que querían que el ejército y la fiscalía querían que yo entregara la clínica donde me estaban atendiendo. Y pues no lo pude hacer y me tocó quedarme 2 años sin tratamiento médico para alejarme de la presión psicológica que me hacían para que entregara la clínica. Después tuve el brazo casi prácticamente el brazo izquierdo, el tiro lo recibí aquí a la altura del hombro, el brazo izquierdo casi lo pierdo por completo. Y en la cárcel, pues ese era otro escenario al cual uno nunca se ha preparado. Uno le decía, usted puede caer a la cárcel, listo. Uno decía, listo, puede caer, Claro. pero nunca lo preparaban a uno para estar en la cárcel. Y en la cárcel es otro escenario. Entonces ya en la cárcel habían grupos paramilitares, patios de presos donde estaba la guerrilla, de paramilitares y patios de delincuencia común. Y cuando yo llegué a la cárcel, la guerra había trascendido hacia adentro de los muros. Entonces habían enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares al interior de las cárceles. Cuando se enfrentaban la guerrilla y los paramilitares dentro de las cárceles, se lanzaban granadas de un patio a otro. Wow. Entonces se formaba un motín y al patio caían 3, 4 granadas, 5 granadas, M26, le caían al patio. Y pues en un espacio cerrado uno tenía que estar pendiente y teníamos que pagar guardia en cada pasillo. Nosotros, por ejemplo, la primera cárcel que yo llegué fue a la Modelo de Bucaramanga, al patio 4. Había un patio que llamaba el 5 y en el patio 6 estaban los paramilitares. Y cuando se enfrentaba la guerrilla, entonces se rompían las paredes por el primer piso y se pasaba de un lado a otro. Y también habían pistolas y habían revólveres. Era una guerra dentro de la cárcel. Entonces, cuando yo llegué, por ejemplo, hacía 3 meses, habían habido en el patio donde yo llegué 17 heridos y un muerto por una granada que cayó de sorpresa al patio. Y hoy, obviamente, eso era una situación compleja, se vivía una zozobra. En un momento dado voy a contar la historia, en un momento dado yo salí al área de educativas, que era un área hasta el momento era como neutral. Y en el área educativa salía gente de todos los patios y allá nos encontrábamos. Y en uno de esos me encontré a un guerrillero que era paramilitar y que estaba en el patio 6 y que nosotros nos habíamos encontrado afuera estando en la guerrilla. Y cuando lo vi, pues nos saludamos con alegría. Uno ve a un compañero, a unos compañeros, nos saludamos, nos abrazamos y ¿cómo está, hermano? ¿Cómo le va? ¿Cómo la digo? Y pues contar las historias que nos dimos cuenta. Y de ahí, de ese encuentro, partió la idea de hacer un pacto de convivencia entre la guerrilla y los paramilitares en esa cárcel. Qué bien. Y eso quedó documentado por la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría y la Personería del Pueblo en Bucaramanga y el IMPEC. Para el año 2004, después de ese encuentro que tuve con el compañero, firmamos un pacto de convivencia dentro de la cárcel Modelo y se paró la guerra dentro de la cárcel, la guerra entre guerrilla y paramilitares dentro de la cárcel. Y eso fue un ejemplo muy bonito. El día que hicimos la firma del acuerdo de convivencia, jugamos un partido de fútbol amistoso entre el patio 6 y el patio 4 y se invitó las familias de algunos de los que iban a jugar, se invitó la Defensoría del Pueblo, gente de la alcaldía, de la gobernación, del IMPEC, y se firmó y se empezó la paz. Y de ahí en adelante fue un proceso de lucha por la defensa de los derechos humanos dentro de las cárceles.
Y eso fue una experiencia de un primer acuerdo de paz dentro de la cárcel para poder tener un poquito más de tranquilidad a pesar de estar privado de la libertad. Claro. Eso fue un escenario chévere que sirvió de ejemplo para otras cárceles y que se replicó, se fue replicando, porque no era justo que dentro de las cárceles nos siguiéramos persiguiendo para matarnos. En ese escenario, desde el otro punto de virar la guerra, ¿cómo le parece esto que está narrando Isaí, Jonathan? Desde las fuerzas militares, ¿cómo era la visión? Mira que esto es lo bonito diría uno de la vida, ¿no? O que te ha enseñado este proceso de paz. Y aparte de lo que dice Isaac, no es mentira, es cierto. Viéndolo desde mi punto de vista, pues que esto nunca se ha hablado, creo que será el primer programa. Podríamos decir que sí, el año 2000, para no meternos en política, llegó un gobierno que le dio mucha fuerza, mucho poder a las fuerzas militares en cuanto a armamento, logística, todo. Sí fue cierto, porque pues de los gobiernos para atrás el ejército no era tan apoyado, era muy escaso de tanto armamento, en muchas situaciones tenía mucha precariedad, pero sí recibió mucho y se formaron las fuerzas de despliegue rápido, lo que habla Isaac, y fue un Discúlpeme, poder. Jonathan, ¿cuánto duraste en las Fuerzas Armadas? 15 años duré activo combatiendo, estuve en el departamento del Putumayo, estuve en el Caquetá, estuve en el Cesar, en Arauca, eh, estuve en varios departamentos, conocí la guerra en varios departamentos, puesto pues que la guerra en Colombia en muchos departamentos se vive diferente. La FARC tenía mucho poder en el Putumayo, Caquetá en ese entonces. El ELN en Arauca siempre ha sido muy, con mucho poder y con su poder, el gran fuerte de ellos son los explosivos. Pero sí, Saad tiene la razón, vivirlo desde el punto de vista es como el punto original de lo que se podría decir, porque nosotros también lo vivíamos de esa manera, aunque con muchos beneficios a comparación a ellos, lo puedo decir hoy, pero en aquel entonces sin un plan de moral en el ejército y bienestar era cada en un año ibas a ver tu familia 20 días, y si no había resultados operacionales, no ibas a tu casa, porque si tus comandantes, los oficiales decidían que no, no salías, y eran 8 meses, 9 meses que no tenías una salida, no tenías nada. En esto también, de lado a lado se ven los heridos, lo que decía Isaac, es bonito escucharlo porque nosotros también lo vivíamos. Campos minados, personas minusválidas, perdían piernas, brazos por parte del ejército, compañeros que con francotiradores, que eran excelentes. Entonces, yo creo que también perdimos de lado a lado muchas amistades, hermanos que uno desde que entra se pone las botas con ellos, aprende a comer, duerme con ellos, porque uno pues en el monte duerme, como dicen ellos, duerme con ellos y todo. Entonces se vuelven hermanos. Y en realidad en el ejército uno crece con hermanos, porque vive más con ellos que con sus propios hermanos de sangre. Claro. Es su familia, ¿no? Es mi familia. Eh, Gran parte de los que vivimos hasta el año 2006, porque el año 2006 cuando reventó esto de los falsos positivos, es decir que de 2006 para atrás los que un día fuimos los héroes, los mejores, diría uno, ¿no? Suena como película en el ejército, en las fuerzas militares. Después de que los falsos positivos del año 2006 para arriba salió esto a la opinión pública, ya no, ya fuimos estigmatizados, fuimos, diría uno, la oveja negra de esto, fuimos los peores. Permítame un ¿Mm? paréntesis, Jonathan, porque estás tocando un aspecto muy importante, que es una realidad, pero, pero para cierta parte del país eso no existió. Y ustedes que son, lo vivieron, lo sintieron, lo sufrieron, lo padecieron, sí dan un testimonio cuál es la realidad. Esto de los falsos positivos, eh, Jonathan, ¿cómo era ese rigor y esa circunstancia tan dura de que había que presentar resultados para poder tener derecho a unos derechos, valga la redundancia, dentro de las mismas fuerzas, porque si no lo otro era castigo? ¿Cómo fue eso?
¿Qué te podría decir de esto? Mira, lo que hoy en día se sabe porque el proceso de paz y la JEP lo ha mostrado a la opinión pública, porque de resto no se hubiera mostrado si es cierto. Decir hoy en día que es mentira, no, si es cierto. Eh, el poder de un comandante, antiguamente diríamos de los oficiales, en cuestión de manejar su tropa, era mucho. Porque si tú no dabas un resultado operacional, estuvieras en el batallón de alta montaña, arriba, en el páramo de Sumapaz, podrías durar 8 meses, 9 meses, pero si no hay un resultado operacional, si no había, como diría, algo que tú presentaras, no ibas a salir, porque estábamos a disposición de ellos y ellos eran los que daban. Ejército no tenía, no manejaba derechos humanos, no manejaba un plan de mejorar y bienestar, lo que les decía. Entonces, nada de lo que ha dicho el proceso de paz es mentira. Sí es verdad porque hoy en día los que estamos beneficiados de esto, y lo dije una vez, ya nos sentimos traicionados. Entonces, la opción más viable de todos, y yo se los digo, se los decía a todos mis compañeros de ejército, es digan la verdad. Ya no es momento de ocultar o uno tratar de esconder personas o proteger a alguien cuando en realidad esto inmiscuyó más suboficiales. La clase baja o la columna vertebral del ejército son los suboficiales y los soldados. Y si te pones a ver de los 7.000 personas que estuvieron privadas de la libertad, yo diría que el 80% son suboficiales de bajo rango y son soldados. Los Claro. oficiales son muy pocos y los oficiales de alto rango en este momento, ninguno ha pagado. Yo diría que son dos o muy pocos los que han pagado privación de la libertad. Entonces uno se da cuenta la magnitud de este problema. Y yo lo digo hoy como lo he hecho siempre, ya cuando uno empieza a tener conocimiento. Los que nos matamos somos los pobres, los ignorantes, los que no, un día no tenemos conocimiento. Entonces nosotros somos los que vimos la guerra de un u otro bando. De pronto nosotros, las fuerzas militares, lo diría, en el rango de suboficiales y soldados que nos hemos visto, la gran mayoría vinculados en esto, fuimos ignorantes. No tuvimos mucho conocimiento, no nos dejamos contaminar, yo siempre lo he dicho, de muchas cosas para que otros, con nuestros resultados, llegaran a ser generales, coroneles, que hoy en día ustedes lo ven en el proceso de paz y siempre lo he repetido. Yo les muestro la cara oculta de ejército, porque ejército fue el que vivió esto. Si tú eres un coronel de muy pocos que estás en el proceso, tienes una pensión de 9 10 millones de pesos. Entonces tú ves el proceso de paz de otra manera, pero un soldado, que antiguamente podría ser analfabeta, sin un bachiller podría ser soldado, o hasta los suboficiales, muchos no tenían bachiller, no están pensionados, perdieron todos sus beneficios, ejército degradó, ejército dio de baja, por los procesos te echaron, diría uno que lo echaron de la fuerza. No Jonathan, tienen ¿tú fuiste castigado? castigado en el sentido, ¿qué les puedo decir la verdad? Castigado en el sentido de que fueron muchos meses, 6, 7 meses en un año, 8 meses que yo no salí sin ver a mi familia. Castigo. Si uno podría decirlo castigo, pero mira la ideología de ese tiempo, yo no lo llamaba castigo. Claro, claro, ¿Cómo estaba yo tan claro. en este mundo que yo digo, no, no es castigo, porque pues se hace parte, ¿no? Pero hoy en día sí lo puedo decir. Era mucho tiempo que tú durabas en un sitio sin salir, sin ver a tu familia. Yo ya tenía un hijo, yo tuve mi primer hijo a los 24 años. Entonces, uno, gran parte de lo que dices, sí es cierto. Pues es que lo que dice Jonathan, nosotros lo vivimos. O sea, nosotros eh, estuvimos en ese escenario y vivimos cómo operaba el ejército, cómo trataban de dar los resultados, cómo los mejores resultados eran las bajas y, y todo lo que se vivió ahí en, en la confrontación armada, que en un principio, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales eran solamente a los combatientes. Después eso se extendió a población civil que era acusada de ser combatiente. Entonces ahí bien empieza un proceso de degradación mucho más fuerte de lo que era el accionar del ejército en ese tiempo también.
Y me parece pues que es una realidad compleja, compleja, pero que, y lo que dice Jonathan es muy cierto, hoy se conoce gracias a que se firmó el acuerdo de paz y que de ese acuerdo de paz surgió la JEP y, y entonces empiezan a salir muchas cosas que no se veían de lo que es el conflicto armado, de lo que fue su degradación y de lo que sigue siendo desafortunadamente hoy, porque el conflicto armado está mucho más degradado hoy que hace 8 o 9 años atrás, cuando se fue la firma del acuerdo, y que eh, esto lo que de lo que uno puede analizar y concluir es que es necesario seguir avanzando hacia la paz, pero la paz desde un proceso mucho más amplio. El gobierno de actual la ha planteado la paz total. Y yo pienso que el Estado colombiano, si bien ha dado frutos positivos de que, por ejemplo, hoy podamos estar con Jonathan compartiendo y que podamos estar compartiendo nuestras experiencias, que son muchas las cosas que pasaron en la guerra y que ojalá algún día en Colombia pueda conocerse realmente toda la verdad de lo que fue el conflicto armado, pero hoy tenemos muchos enemigos para la paz y enemigos que no son militares ni excombatientes, sino enemigos políticos, intereses políticos y económicos que no quieren que se conozca la verdad de lo que ha pasado en la guerra colombiana, porque no les conviene políticamente y esa imagen política que trata de encubrir una realidad, pues es la que nos mantiene en un escenario en donde se puede perpetuar la guerra en Colombia y podemos pasar 60 años más matándonos entre los hijos de los pobres, porque en últimas, nosotros lo hemos dicho y yo estando en la cárcel lo comprobábamos y lo decíamos, si un paramilitar de combatiente, ¿de dónde viene? Pues viene de una familia campesina o una familia urbana, pero que son pobres. Un policía, un militar igualmente, un guerrillero, pues no es la excepción. Somos los hijos de los campesinos y de los pobres en Colombia que nos enfrentamos unos con otros para el beneficio de unas élites políticas que no quieren que se conozca la verdad del conflicto armado porque tienen sus manos manchadas de sangre y sus intereses han acumulado fortunas a través de la guerra, se han enriquecido con la guerra y no quieren permitir que el pueblo colombiano conozca la verdad, su propia verdad. Aunque usted llega a los territorios y la gente sabe qué es lo que ha pasado en el territorio, sabe todas las atrocidades de la guerra, tanto de la guerrilla, de los paramilitares y de la mismo ejército como tal. Entonces, pero en las ciudades es otro mundo diferente. Uno llega a las urbanos, a las ciudades, a las urbes, y es otra situación diferente. Gente que habla de la guerra y solamente la ha visto por televisión. Y apoyan sectores que promueven la guerra, desconociendo lo que se sufre en el campo, por ejemplo, que es donde más se ha vivido la guerra, en donde más víctimas hay, en donde más abandono estatal hay por causas de la guerra. Claro. Entonces creo que sí es importante seguir contando estas historias y que se sigan dando espacios para contarlas y para que la gente se vaya enterando de lo que ha pasado, no desde la concepción mediática, sino de vivencias, de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros sufrimos, por causa de nuestras decisiones también, pero por causa de la guerra que en últimas es la que es una de los factores que surgen por las desigualdades sociales que hay en este país, por la falta de oportunidades y por muchas cosas. ¿Qué mensaje le podemos dar a ese nuevo país? ¿Qué les podemos decir? Porque al interior de la academia, especialmente en lo que es la educación superior pública, los jóvenes son abordados desde un punto de vista político casi que militarista. Y ese es un punto que debemos tocar. Las cosas tenemos que llamarlas por su nombre. En la educación superior pública aún se avisoran este tipo de circunstancias. Nos gustaría escuchar de ustedes un testimonio, un mensaje para ese nuevo país, para que entiendan que la única forma, la única posibilidad que tenemos de esperanza
es cómo lograr vivir en paz. Jonathan, qué nos puedes aportar? ¿Qué podría decirles yo? Yo pienso que la juventud hoy en día es el pilar, ¿no? La juventud hoy en día tiene el cambio en las manos y si algo es lo que yo les reconozco es que hoy en día la educación gratuita, que pues gracias a muchos factores es importante porque lo que diría yo a la clase, a la élite, a los ricos, lo que más le da miedo es que el pobre adquiera conocimiento. Entonces, la juventud hoy en día es la que tiene, como diría yo, el as bajo la manga. En parte la política, en parte que ya no son personas ignorantes porque no los pueden atacar por ese lado, porque ya esta juventud hoy en día no fue como la juventud nuestra, que creo, diría yo que los ochenteros somos los últimos, eh, que no se tuvo la oportunidad que se tiene hoy en día eh, de mirar las cosas de otro punto de vista, de ver que podemos votar por un cambio, podemos votar por un apoyo, que es cierto que hay que apoyar al campesinado, esa es la columna vertebral de nuestro país. Es cierto que hoy en día hasta cierto punto hay más juventud que la gente de mi edad que aún cree en partidos políticos, como lo decía Isaac, que esa es como yo diría la enfermedad de personas que aún creen que la seguridad democrática fue un éxito, cuando no fue un éxito, lo que arrojó fue a más de 8.000 hombres, 7.000 hombres presos de ejército, personas que hoy en día no tienen, creyeron en esa política, se dejaron contaminar y hoy en día no tienen nada, Tú pasan fuiste necesidades. condenado, Jonathan. Fuiste condenado, ¿cierto? Sí, señor, claro. Yo fui condenado a 40 años. Yo fui condenado a 40 años y recibí la oportunidad del proceso de paz a solo estar privado de la libertad durante 5 años. Sí, no te interrumpo en el mensaje que estabas dejando a la juventud, Jonathan. No, sigue, por favor. ¿Qué les diría yo? Lo importante es creer en que existe un cambio, en que hoy en día no los pueden engañar, o tal vez ya no nos pueden engañar porque yo después de viejo decidí estudiar, ¿no? Ya yo iría viejo después de mis 40 años, y yo por eso siempre he dicho que el conocimiento es el temor de muchas personas, de que una persona pobre tenga conocimiento y ya sepa definir qué es lo que nos va a llevar el cambio a Colombia. Lo principal en este momento es el cambio. El cambio al campesinado, el cambio a la juventud, en que se preparen, en que sean personas visionarias y vean que Colombia no necesita de guerra, Ujú. necesita es de apoyo, necesita es de personas capacitadas que conozcan la verdad y que no se apoye, diría en un momento, la guerra. La guerra, lo decíamos nosotros, la guerra simplemente te va a llevar a que los pobres nos acabemos, a que seamos personas irracionales, que no tenemos un conocimiento. Pero yo creo que en este momento el as, o diría, el poder lo tiene la juventud, el cambio. Porque vemos muchas personas de edad que aún creemos y nos dejamos engañar. Porque la ignorancia nos acaba a las personas mayores. Todavía salimos a marchar con ideologías que la juventud ya, no, ya sabe que nos están mintiendo. Muy bien. Y Said, ¿cuál es tu mensaje? Para ese nuevo país, por favor? Bueno, yo quisiera contarles antes del mensaje, es que aquí en esta granja agroecológica de Tibares, en Usme, nosotros venimos desarrollando un proceso de reincorporación comunitaria y tenemos una carpa, acá tenemos una carpa en donde es el único teatro rural que hay en Bogotá. Y Bogotá, el 80% de Bogotá es rural, Ajá. que es una comunidad invisibilizada a veces porque uno piensa que en Bogotá es todo urbano y resulta de que no, no es así. Y en este teatro hemos desarrollado actividades con niños y con familias enteras en un proceso de construcción de tejido social. Y hemos visto de que sí es posible avanzar en la construcción de la nueva Colombia. Y el mensaje para los jóvenes es que, primero que todo, hay que
leer mucho, hay que leer la historia de nuestro país. Y los invito a que aprovechen que en sus manos tienen un aparato que puede ser una herramienta fundamental y poderosa para ayudar y contribuir a transformar a Colombia, para dejar atrás la guerra y comenzar a construir esta Colombia digna, libre y soberana que queremos y todos anhelamos. Entonces, primero es invitarlos a leer, a conocer la historia de nuestro país, a no comer cuento de los medios masivos de comunicación que tienen un guión editado al servicio de unos que generan guerra. Y segundo, no permitir que nos instrumentalicen, porque hoy en día la juventud, eh, por el mismo vulnerabilidad hacia las redes sociales, eh, es azotada o es atraída por muchas cosas que desvían de un proyecto de vida. Entonces, la invitación es a que estemos muy pendientes de lo que nos dicen en las redes sociales. No todo es cierto, mucha información que es manipulada, que es mentira, y que hay que avanzar y apostarle a la paz desde el hogar, la convivencia con nuestros compañeros del colegio, de la escuela, de la universidad, debe basarse en el respeto por la opinión del otro, porque debemos cerrarle las brechas y cerrar, cerrar filas, como decíamos en un momento, cerrar filas a ese proceso de estigmatizar al otro por la forma de pensar diferente. Hay que respetar las formas ideológicas o las formas de pensar de otros, y hay que tener entre nosotros mismos para eternidad, de unidad, de nación, de país. Entonces, la invitación es a que si no queremos que nos afecten, tenemos que tratar a los demás con respeto, respetar sus formas de ser, para que respeten nuestras formas de ser. Hay diferencias y esas diferencias se resuelven en el diálogo, en la concertación, eh, dándole la razón al que la tiene, discutiendo cuando no las tenemos, pero discusiones sanas, con argumentos, con demostración de lo que puede ser una sociedad diferente. Entonces, mi llamado es ese, a que entre todos empecemos a juntar voluntades para decirle no más a la guerra, para decirle no más a esos violentos que buscan eh, continuar enriqueciéndose a través de la guerra. ¿Es posible una Colombia justa? Sí es posible, que no es fácil, pero lo podemos hacer a medida que nos vayamos juntando entre todos eh, en esa causa común de alcanzar la paz con justicia social, con dignidad, con respeto a los derechos humanos, con respeto al derecho internacional humanitario, con respeto a nuestros adultos mayores, con respeto a nuestros padres, con respeto a la naturaleza, porque la guerra en Colombia no solo ha sido entre colombianos, ha sido también una guerra contra el territorio, contra la naturaleza, contra nuestros ecosistemas, y Bogotá es un espejo de eso. Eh, entonces, creo que debemos eh, empezar a generar esa conciencia de que la paz es el camino y no a la guerra. Muy bien, ahí, Jonathan. Ya nos va quedando muy poco tiempo. Ha sido muy interesante, casi que apasionante la conversa, pero quería preguntarles, nunca un gobierno colombiano nacional había estado tan comprometido con el hecho de la paz. Si bien se firma el acuerdo de paz en el año 16 en el gobierno del presidente Santos, hoy en el gobierno del cambio del presidente Petro, que es un hombre que viene de la guerra, que estuvo, la sintió, la vivió, pero que es un hombre, una persona con un gran convencimiento frente al hecho de la paz. ¿Ustedes, desde ese escenario de vida, creen que sí está cambiando el país? ¿Qué dice Jonathan frente a este?
a esta circunstancia? Para muchos que critican este gobierno, no diría, bueno, van a criticarme de pronto, ¿no? Podría ser crítico porque de pronto muchas veces no estuve de acuerdo con el gobierno del presidente Petro, pero pues hoy en día viéndolo desde el punto de vista de otro gobierno que tuvo muchos años, no lo voy a nombrar, y que creí en ese gobierno y peleé por ese gobierno y estuve en esta y llegué a esta situación, diría que sí hay cambio. Y el cambio ha sido muy importante, porque el cambio está desde el campo. Y yo siempre he apoyado eso. El cambio está desde una restitución de tierras que muchas personas no lo han visto. Se le ha entregado al campesinado y se ha recuperado muchísimas tierras de terratenientes con personas que tienen más de 2.000, 5.000, 6.000 hectáreas del Estado, que se le ha entregado al pueblo, se le ha entregado a la persona para que trabaje el campesino. Y eso es muy importante, porque muchas de las cosas que pasan vienen desde el campo. Cultivos ilícitos, muchas situaciones. Entonces yo lo veo desde el punto de vista, para mí eso ha sido importante, obviamente. Nadie ve el proceso de la reforma laboral, los beneficios que se le ha devuelto a la clase obrera. Yo no sé si hay personas que no se hacen la idea de que esto ha sido muy importante. La reforma a la salud, aún, la pensional, son reformas excelentes, que uno lo ve desde un punto de vista, como decía Isaac, si tú miras medios de comunicación, como los voy a nombrar RCN y Caracol, te van a decir todo que es mentira, pero si tú lo miras desde un punto de vista de que lo estudias y lo ves, son reformas muy importantes. Ahora, ¿qué veo yo? Que para esto, lo diría yo, para estas elecciones es muy importante y lo hago, lo digo aquí, apoyar la secuencia de este gobierno del cambio del presidente. Muy Así bien, no esté él, necesitamos que siga alguien que pueda seguir con estas reformas, sacarlas adelante, porque de verdad que cometimos un gran error. Nos preocupamos por, o se preocuparon por votar por el presidente, pero no por un Senado. Entonces, sacar un Senado que apoye al gobierno entrante para que podamos terminar las reformas que han sido excelentes, podamos dar más apoyo, se pueda dar más apoyo al campesinado, que las tierras que recibieron ellos se puedan ser lo que ellos produzcan, pueda haber un nuevo sistema, siempre he dicho yo, que se le pueda comprar directamente para que el campesino no tenga que salir con carreteras que no existen, ¿no? Pero hoy en día sí hay muchas carreteras que se les ha dado. Eso es muy importante para Colombia. Ver desde el punto de vista de lo que se ha hecho y lo que se ha conseguido en este gobierno en tan poco tiempo, porque 4 años no es suficiente para claro. cambiar una Colombia que viene de 200 años de un mandato diferente. No va a ser suficiente. De pronto en otros 4 vamos a conseguir muchas cosas que yo sé que son importantes. Eh, Apoyo este gobierno, sí, hoy en día, porque he estudiado sus reformas, porque las conozco y porque les puedo decir hoy desde mi punto de vista que son importantes, Muy que hay bien, que sacarlas adelante. muy bien, Por eso, lo que les digo, creo y apoyo el gobierno del presidente Petro. Así muchos eh, que estén conmigo de las fuerzas militares, compañeros míos, me critiquen, pero les voy a decir algo para terminar. ¿Cómo no apoyar un gobierno que le ha dado dignidad a sus soldados, muy bien, que es la clase baja del ejército? ¿Cómo no apoyar un gobierno que le ha dado ejército, ha apoyado ejército, pero no a los generales? Porque si el presidente Petro le hubiera aumentado el sueldo a los generales, no se estuviera hablando lo que se está hablando de él. Pero como le subió el sueldo a los soldados regulares, como dignificó un servicio militar, como les da una comida digna, porque sí es cierto, yo sigo mirándolo y yo sigo en mis fuerzas militares porque el que se equivocó fui yo, no ellos, ¿no? muy Pero bien, es un presidente que ha dignificado al soldado, que es la columna vertebral, ha dado un servicio militar digno. ¿Cómo se le podría pagar a un soldado regular que por necesidad 40.000 pesos mensuales? Si ellos tienen mamá, ellos tienen familia, muchos tienen hijos y por obligación tenían que prestar el servicio, porque los únicos que prestan el servicio son los hijos de la gente pobre. Si tienes para comprar una libreta militar que te vale 7 millones, la compras, pero ¿cómo no creer en una persona que le ha dado la mano a la clase obrera de nuestro ejército, muy bien, que ha estado pendiente de ellos? Por eso, hoy en día lo puedo decir que yo creo. Se le hace la guerra porque se lo voy a decir por última vez, porque el presidente Petro no le subió el sueldo a los generales, muy porque bien. el presidente Petro no le dio a los oficiales, entonces hoy lo critican. Pero hay que ver nosotros los que estuvimos. Discúlpeme, es que como andamos en estas cortes, cómo ves ese testimonio, Isaí?
que se nos está yendo los momentos para seguir conversando. Bueno, a mí me parece que la narrativa comunicacional de la extrema derecha está basada en mentiras, a engañar a un colombiano incauto. Lo que está pasando en Colombia es los principios de un cambio profundo que no se ha logrado avanzar porque la oposición del Senado no ha permitido aprobar las leyes que se requieren para comenzar a afianzar la paz, la dignidad, la soberanía. Necesitamos seguir avanzando en lo que es la reforma agraria. Son más de 3 millones de hectáreas de tierras que se deben entregar. Hasta ahora el gobierno ha entregado cerca de 900.000 hectáreas, que son solo aquellas hectáreas que se les ha incautado a la mafia por más de 20 años y que la clase política de la derecha que no quiere la paz se la repartieron entre sus amigos y se la han negado al campesinado. Entonces creo que hay que avanzar en la reforma integral, hay que avanzar en la reforma urbana integral, que es el punto 2 del acuerdo de paz del que casi nadie se habla. Hay que hacer las reformas estructurales para la paz, la reforma a la salud, la reforma pensional que la Corte Constitucional al servicio de la élite política no ha resuelto. Pienso que lo que dice Jonathan, estoy totalmente de acuerdo, dignificar las condiciones del ejército, de la fuerza pública es supremamente importante para construir país y construir patria. Creo que hay que seguir avanzando en los diálogos de paz, no con un solo actor armado, sino con todos los actores armados que hay en Colombia. Y creo que, voy a decir algo que lo he dicho en diferentes escenarios, hay que buscar un acuerdo de paz con la extrema derecha para poder avanzar en la paz de Colombia. Hay que hacer un acuerdo de paz con la extrema derecha y si no quieren por las buenas, pues tocará por las malas, pero debemos que buscar la forma de que la extrema derecha permita que surja la paz en Colombia, porque son ellos los que no quieren la paz, son ellos los que nos están condenando a que perpetuar la guerra y que los colombianos nos sigamos matando unos con otros. Hoy las cifras del desarrollo del campo, un crecimiento del 10%, que son cifras chinas, nunca se habían visto en Colombia, son gracias a que el campesino se está dignificando y le estamos dando tierra y oportunidades a los campesinos. Desafortunadamente, los caminos veredales que estaban trazados en el acuerdo de paz para la reforma agraria, la Corte Constitucional los tumbó. ¿Y los tumbó por qué? Porque dentro de la Corte Constitucional está contaminada de personas que no hacen su trabajo como debe ser, sino con sesgos ideológicos y eso nos va a perpetuar la guerra. Entonces tenemos que hacer una depuración del Estado para poder avanzar en la paz y en la construcción de la nueva Colombia justa, digna y soberana y en paz. Es una muestra de que el país, nosotros no nos pueden seguir diciendo como ustedes lo comentaron que no se puede. Sí se puede y ustedes son el resultado de que sí se puede. De tal manera que muchas gracias por habernos acompañado esta noche y ya estaremos conversándonos nuevamente en alguna otra oportunidad. La Universidad Distrital ha presentado este programa desde su sitio de paz, como es el Instituto de Paz de la Universidad. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por atendernos y esperamos que sea el regocijo de ustedes el poder haber escuchado un testimonio no de guerra, sino de paz. Muchas gracias, buenas noches.